1. ¿Qué tal, Elena? ¿A dónde vas? Hola, Carlos. Voy a mi clase de álgebra con el señor Ramos. Es una clase bastante difícil para mí. Tengo que estudiar mucho porque hay que entregar la tarea todos los días. Tenemos que hacer un proyecto también. El álgebra en mi vida. Me gusta mi clase de álgebra. Nosotros no tenemos tarea todos los días, pero nosotros también tenemos que hacer el mismo proyecto. Va a ser muy divertido. ¿Qué tal, Elena? ¿A dónde vas? Hola, Carlos. Voy a mi clase de álgebra con el señor Ramos. Es una clase bastante difícil para mí. Tengo que estudiar mucho porque hay que entregar la tarea todos los días. Tenemos que hacer un proyecto también. El álgebra en mi vida. Me gusta mi clase de álgebra. Nosotros no tenemos tarea todos los días, pero nosotros también tenemos que hacer el mismo proyecto. Va a ser muy divertido. 2. Oye, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Estoy bien. Voy a mi clase de arte con la señora Marino. Esta semana hay que dar un discurso sobre nuestro artista favorito. Voy a hablar de Pablo Picasso. Yo tengo una clase de arte también este semestre. Voy a dar mi discurso sobre Salvador Dalí. También tenemos que escribir un informe. Nosotros no. Solo un discurso. Oye, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Estoy bien. Voy a mi clase de arte con la señora Marino. Esta semana hay que dar un discurso sobre nuestro artista favorito. Voy a hablar de Pablo Picasso. Yo tengo una clase de arte también este semestre. Voy a dar mi discurso sobre Salvador Dalí. También tenemos que escribir un informe. Nosotros no. Solo un discurso. 3. Hola, Loli. ¿A dónde vas? Yo voy a mi clase de biología con el señor Leña. Yo tengo una clase de biología este semestre con la señora Chávez. Me gusta mucho hacer los experimentos. Trabajamos en grupos cuando estamos en el laboratorio. Mi amiga Laura está en mi grupo. En la clase del señor Leña también trabajamos en grupos, pero a mí no me gustan los experimentos en el laboratorio. No son muy interesantes. Hola, Loli. ¿A dónde vas? Yo voy a mi clase de biología con el señor Leña. Yo tengo una clase de biología este semestre con la señora Chávez. Me gusta mucho hacer los experimentos. Trabajamos en grupos cuando estamos en el laboratorio. Mi amiga Laura está en mi grupo. En la clase del señor Leña también trabajamos en grupos, pero a mí no me gustan los experimentos en el laboratorio. No son muy interesantes. 4. Hola, Marco. Voy a mi clase de literatura americana. En esta clase de inglés hay que leer mucho, pero no es un problema porque me encanta leer. El profesor nos explica muchas cosas de los autores de los libros, y muchas veces el profesor me ayuda después de la clase. En mi clase de literatura americana también hay que leer mucho. Un libro cada 2 semanas. Tu profesor es muy simpático. El señor Martín no nos explica nada. Tampoco nos ayuda después de la clase. Hola, Marco. Voy a mi clase de literatura americana. En esta clase de inglés hay que leer mucho, pero no es un problema porque me encanta leer. El profesor nos explica muchas cosas de los autores de los libros,
Y muchas veces el profesor me ayuda después de la clase. En mi clase de literatura americana también hay que leer mucho. Un libro cada 2 semanas. Tu profesor es muy simpático. El señor Martín no nos explica nada. Tampoco nos ayuda después de la clase. 5. Hola, Susie. ¿Vas a tu clase de español? Sí, me encanta la clase. Todas las semanas podemos hacer actividades en las computadoras. Es muy divertido. Tenemos que aprender de memoria mucho vocabulario nuevo. Pero es más fácil con la computadora. En mi clase de español también tenemos que aprender de memoria mucho vocabulario. Pero en nuestra clase no hay computadoras. Hola, Susie. ¿Vas a tu clase de español? Sí, me encanta la clase. Todas las semanas podemos hacer actividades en las computadoras. Es muy divertido. Tenemos que aprender de memoria mucho vocabulario nuevo. Pero es más fácil con la computadora. En mi clase de español también tenemos que aprender de memoria mucho vocabulario. Pero en nuestra clase no hay computadoras.